Buenas noches, entonces hoy vamos a hablar sobre la irrigación del cerebro. Vamos a hablar de eso, un poquito de el desagüe a partir de las venas. Entonces, siempre yo muestro esto al principio, no con la idea de asustarles, sino de más bien decirles que ustedes son capaces de saberse esto y más. A veces, lo que pasa es que a veces uno lo ve al principio y uno dice, no, esto es imposible que yo me lo vaya a aprender, pero no es complicado. ¿Ya se dan cuenta? Esto es verdad, el callado aórtico, ¿verdad? Con el tronco brachiocefálico y la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, que son las ramas del callado aórtico. Entonces, la carótida, que es el camino que vamos a seguir hoy, ¿verdad? Se divide, la carótida primitiva, pero aquí se divide en una carótida interna, sí, y una externa. Externa, ustedes la vieron en la unidad pasada, en cabeza y cuello. La carótida interna es la que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Que llega adentro del cráneo y en conjunto con una rama de la subclavia, que es esta que se llama vertebral, va a venir a formar este circuito cerebral llamado comúnmente polígono de Wills. Entonces, ya no sabemos, ¿verdad? Que las ramas del callado aórtico, que son el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, tronco brachiocefálico, carótida izquierda y subclavia izquierda. Está bien aquí, están en la posición del tórax. De hecho, la misma carótida, sobre todo la carótida izquierda, tiene un recorrido torácico al principio, ¿verdad? Y después a nivel cervical. Aquí está el testí colocando diferentes callados aórticos en animales, en el mono, en el macaco, en el topo, en el caballo, en el elefante, cetáceos. Entonces aquí las vemos igualmente, por detrás de las venas, callado aórtico, tronco brachiocefálico, carótida y subclavia. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La carótida primitiva, que aproximadamente un poquito antes del ángulo de la mandíbula se divide en sus dos ramas terminales. De hecho, ella no da ninguna rama colateral. Dos ramas terminales, que es la carótida interna y la carótida externa. Tenemos aquí, ¿verdad?, la subclavia, que me va a dar una primera rama que se llama vertebral. Esta arteria vertebral va a ascender a través, paralelamente a la columna cervical, y va a pasar por los agujeros vertebrales que están en las apófisis transversas de cada una de las vértebras cervicales. Va a ascender y va a dar una curva, dirigirse hacia atrás y ascender, pasar por lo que es el agujero magno. Es decir, que la irrigación del encéfalo está dada por la carótida interna y la subclavia, perdón, y la vertebral, que es rama de la subclavia, que entra aquí a través del agujero magno. La carótida entra a través de un conducto que se llama conducto carotidio. Entonces aquí está, ¿verdad?, la rama de la subclavia o la vertebral, que es esta que viene subiendo aquí, que ya la estamos viendo. Entonces vamos a hablar principalmente de ellas dos. Entonces la carótida interna tiene varias porciones, sobre todo al principio. Ella, cuando da su inicio aquí, ascendiendo paralelamente a la carótida externa, no da casi ramas, no da unas ramas muy chiquiticas, pero ella casi no da ramas. Entonces ella va, su primera porción, una porción suprayoidea, luego viene una porción retroestilia, porque va pasando por detrás de la apófisis estiloide, luego entra ya en el hueso como tal, en el conducto, ¿verdad? Y entonces se llama una porción intrapetrosa. Y después va paralelamente a uno de los senos venosos que vamos a ver
y entonces también esa porción se le llama intrasinusal. En todas esas porciones la carótida da muy pequeñitas ramas que son muy despreciables, pues no son parte de la clase de hoy. Entonces son prácticamente estas que vemos aquí, alguna corticotimpánica para el oído medio, anastomótica con la vidiana, que es de las ramas terminales de la maxilar interna, que a su vez es rama de la carótida externa, la anastomótica de la meninge media, para el ganglio de Gasser, etc. Ya después de estas, que son ramas pequeñas, ¿verdad? Me da la arteria oftálmica, que es así, es súper importante. Se imaginarán que es esta que está aquí, se dirige hacia adelante, pasa a través de la fisura orbitaria superior y entonces va a irrigar todas las estructuras que están en la cavidad orbitaria, incluyendo el ojo. Y va a dar todo este poco de señores ramas que están aquí. La vamos viendo. Se van dando cuenta que entonces entra, ¿verdad? Y entonces va dando la lágrima, las periósticas, malar, central de la retina, supraorbitarias, ciliares cortas, posteriores, ciliares largas. De hecho, las ciliares, aquí tenemos otra imagen, las ciliares son las que finalmente van a entrar con el nervio óptico en el disco óptico y se van a ramificar por la retina y por supuesto estas se van a llamar las arterias retinianas. Entonces igual las otras ramas que son las que están aquí en este es el dibujo del textil, las etmoidales, palpebrales y finalmente ya al final las nasal y frontal. Como se riega en la coroides. Recuerden que el ojo tiene tres capas, una capa que es esclerótica, otra capa que es vascular, que es la coroide, y la última capa que es la retiniana. Entonces finalmente, ¿verdad? La carótida interna da unas ramas terminales, que son la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea. La coroidea, ¿verdad? Es la que finalmente va a formar los plexos coroideos para formar, a su vez, a los ventrículos laterales, que es donde se va allí a formar el líquido cefalorraquídeo que va a estar dentro de los ventrículos. Entonces, las protagonistas de este momento van a ser estas señoras tres: cerebral anterior, media y comunicante posterior. Entonces, fijémonos aquí, aquí viene, esta es la carótida interna, o sea que venía subiendo y la cortaron, como decir que la cortamos, como decir aquí, la cortamos aquí y vemos el cerebro por debajo y entonces la vemos así, un tronquito nada más. Entonces, aquí me está dando, ¿verdad? La comunicante posterior, que es esta, cerebral anterior y cerebral media. Otra vez, comunicante posterior, comunicante anterior y cerebral media. Esta que ven ustedes aquí es la coroidea, que se va a dirigir hacia los ventrículos laterales para los plexos coroideos. La comunicante anterior es a su vez rama de la cerebral anterior. Fíjense que aquí viene la cerebral anterior y da esta ramita que es la comunicante anterior. Se comunica con la otra, se va a comunicar con la otra arteria cerebral anterior. O sea, la comunicante anterior comunica la cerebral anterior derecha con la cerebral anterior izquierda. La comunicante posterior es una comunicación de la carótida con las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores no lo estamos viendo aquí porque son ramas de lo que viene el circuito por la vertebral. Aquí está otra vez, otro dibujito. Esto lo vamos a repetir hasta el cansancio. Carótida, ¿verdad? Carótida primitiva, comunicante posterior, coroidea, cerebral anterior, esta,
y cerebral media. Aquí comunicante anterior, que es esto aquí, comunicante anterior. Entonces todo este círculo que se está formando es el famoso polígono de Wills. Carótida primitiva, comunicante posterior, cerebral media, cerebral anterior por allá por detrás. Fíjense aquí cómo se ve la cerebral media, ¿verdad? Esta sería la carótida primitiva, un corte coronal del cerebro, y entonces la cerebral media, que pasa por la cisura de Silvio. Cuando tú ves el cerebro lateralmente, aquí está la cisura de Silvio y por aquí emerge la cerebral media. En ese trayecto da irrigación a lo que son los núcleos de la base, el núcleo caudado, ¿verdad? El putamen, el núcleo lenticular. Y entonces este dibujo les debe sonar porque se acuerdan que cuando les di esa clase les hablé un poquito de irrigación porque les dije un SB de la cerebral media me va a producir que se dañen esos núcleos y sobre todo a la cápsula interna que va pasando por aquí, por supuesto se va a dañar la vía piramidal. La vertebral la debemos seguir, entonces la vertebral va subiendo, ¿verdad? Y va dejando ramas colaterales, la meningia posterior, espinal posterior, ¿se acuerdan? Que veíamos espinal anterior, espinales posteriores, que para la irrigación de la médula espinal. Y la misma cerebelosa posterior inferior, ¿verdad? Pero finalmente, ¿verdad? Las dos vertebrales se van a unir en el medio del cuerpo por delante de la protuberancia. Esto es la protuberancia del tallo encefálico, por delante de la protuberancia y va a formar una arteria única, así como la comunicante anterior es única, la basilar también es única. Esta arteria es única que se llama basilar. La arteria basilar va a dar estas ramitas protuberanciales que obviamente van a irrigar la protuberancia al oído, al cerebelo, ¿verdad? Y va a terminar en dos ramas terminales, valga la redundancia, que son cerebrales posteriores, cerebral posterior derecha y cerebral posterior izquierda. Esta a su vez, ¿verdad? Da una rama que también se va a llamar obviamente comunicante posterior, que se va a anastomosar con la comunicante posterior que está dando la carótida interna. Entonces, carótida interna, otra vez, comunicante posterior, coroidea, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, basilar, vertebral. ¿Eh? Entonces igualmente vemos aquí, es el recorrido que hace la vertebral a esta curva, luego pasa por delante del bulbo y entonces aquí se une, forma la basilar, pasando por delante de la protuberancia. Aquí va dando las ramitas protuberanciales y toda eso, las que van al cerebelo, que van al cerebelo. Esta finalmente es la cerebral posterior, esta que está aquí, la cerebral posterior, que me va a dar la comunicante posterior para comunicarse con la carótida interna. Este circuito cerebral, también llamado polígono de Wills, ¿verdad? Se forma por la comunicante anterior, las cerebrales anteriores, las comunicantes posteriores, son estas, y las cerebrales posteriores. Es decir, quien le da forma al polígono de Wills, ¿verdad? Es cerebral anterior, cerebrales anteriores, comunicantes posteriores y cerebrales posteriores. Eso le da la forma al polígono de Wills. Claro, finalmente, quienes traen la sangre, pues, quienes traen las ramas, sería la carótida interna y la basilar, que a su vez es rama de la vertebral. Pero estas son las que forman el polígono de Wills. Entonces ahora vamos a ver qué irriga, o sea, el punto central de esta clase es qué irriga cada
arteria que irriga en el cerebro para que si se daña algo, si se daña una de estas arterias, entonces veamos, ¿verdad? Que se afecta en el cerebro. Entonces, fíjense, primero la cerebral anterior. La cerebral anterior tiene un recorrido característico. Ella sale del polígono de Wills hacia adelante. Sale hacia adelante desde el polígono de Wills y se dirige, sigue su dirección hacia adelante y rodea al cuerpo calloso. Entonces va hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Otra vez, se dirige hacia adelante, luego hacia arriba y luego hacia atrás. Aquí la vemos también, hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Si lo vemos de frente, aquí sería hacia adelante, después hacia arriba y después hacia atrás, porque aquí estamos abriendo y viendo al cuerpo calloso. Entonces, esto de azul, ¿verdad? Es el territorio del que ella se encarga. Es decir, a medida que ella va haciendo este recorrido que acabamos de describir, va soltando ramitas e irrigando toda esa corteza cerebral. Entonces, ella se va a encargar, entonces tienes que saber, aprenderte, de qué zona se va a encargar. Se va a encargar de la cara medial del cerebro en sus lóbulos frontal y parietal. Toda la cara medial del cerebro en los lóbulos frontal y parietal. Y también adicionalmente, porque fíjense que estas ramitas pasan hacia la cara lateral. Todas estas ramitas pasan hacia la cara lateral. Y si nos fijamos aquí, ¿ves? Estas ramitas terminan aquí, un poquito 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 aquí. Quiere decir que también en la cara lateral del cerebro, en los lóbulos frontal y parietal, irriga los 2 centímetros superiores. Los 2 centímetros superiores de esos lóbulos los irriga la cerebral anterior. Entonces aquí estamos viendo, lo vemos aquí también, que el azul es la cerebral anterior. Entonces la cerebral anterior, si se le pregunta cuál es el territorio que abarca la cerebral anterior, entonces en la cara medial del cerebro, lóbulo frontal y parietal, y en la cara lateral, los 2 centímetros superiores del lóbulo frontal y parietal. Eso sería el territorio. Ahora vamos con la cerebral media. La cerebral media, como vemos en el polígono de Wills, se dirige hacia afuera. Se dirige hacia afuera pasando por lo que es la cisura de Silvio, o la cisura lateral. Entonces fíjense, aquí está el polígono de Wills, carótida interna, y aquí está la cerebral media, haciendo este recorrido dentro de la cisura de Silvio. Entonces, al emerger aquí, en la cisura de Silvio, se encarga de irrigar mucho de la cara lateral del cerebro. Aquí viene otra vez. Aquí se está encargando de irrigar cápsula interna, núcleos de la base, sigue, y entonces sale en la cara lateral del cerebro. Entonces es la que está aquí representado en rosado. Entonces se va a encargar, ¿cuál sería el territorio de la cerebral media? Se va a encargar en la cara lateral de el lóbulo frontal y parietal, excepto los 2 centímetros superiores, y de los lóbulos temporal y occipital en su cara lateral también, exceptuando los 2 centímetros inferiores. Exceptuando los 2 centímetros inferiores. Se va a encargar más que todo de la cara lateral. Y la cerebral posterior, recuerden que ella viene de la basilar y se dirige hacia afuera. Se dirige hacia afuera, ¿verdad?
Entonces se dirige hacia afuera y aquí está, dirigiéndose un poquito hacia afuera y hacia atrás. ¿Ves? Un poquito hacia afuera y hacia atrás. Y entonces se va a encargar de la cara medial del cerebro en los lóbulos occipital y temporal, ¿verdad? En los lóbulos occipital y temporal, que aquí lo vemos, amarillo, occipital y temporal, y como las ramitas se dirigen hacia la cara lateral también, como lo hace la cerebral anterior, entonces también se encargan de los 2 centímetros inferiores del lóbulo occipital y del lóbulo temporal. Eso es súper importante que lo sepan porque ahí es donde vemos el homúnculo. Recordamos otra vez el homúnculo. Esto es lo motor, ¿verdad? Esto es la circunvolución. Si esta es la parte motora, entonces esta es la circunvolución precentral en el lóbulo frontal. Y si esta es la parte sensitiva, esta es la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal. Entonces, ¿se acuerdan de lo que irrigaba la cerebral anterior? Cerebral anterior del lóbulo frontal irrigaba cara medial y 2 centímetros superiores. Quiere decir que si se daña la cerebral anterior, va a afectar el cuerpo y el miembro inferior. ¿Eh? En cambio, si se daña la cerebral media, que abarca toda la cara lateral, se va a dañar mano y cara. Y es donde van a ocurrir las parálisis faciales centrales por daño de la cerebral media y también por el paso de ella en la vía piramidal. Si es la cerebral posterior, tiende a afectarse la visión, tiende a afectarse el tallo encefálico. De hecho, vamos a decir, los que tienen más mortalidad de las 3 arterias que se dañen, la mayor mortalidad la tiene la cerebral posterior. Entonces creo que ahora este dibujito lo ven con una mejor cara. Vamos a verlo otra vez, a repasarlo otra vez. Callado aórtico, tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. La subclavia me da la vertebral, que es toda esta que viene aquí, da esta curvita, se une con la otra vertebral y me forman la basilar para luego dar las ramas cerebrales posteriores. La carótida primitiva, ¿ves? Que viene aquí, se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida interna entra en el cráneo y me da la cerebral media, la comunicante posterior, la coroidea y la cerebral anterior, que a su vez se anatomosa con la otra por la comunicante anterior. Aquí está una arteriografía. En cuanto a las venas, un poquito más fácil, la particularidad de las venas en la cabeza es que no tienen valvas. Recuerden que las valvas que tienen las venas normalmente ayudan a que la sangre, por ejemplo, que viene de los miembros inferiores, vaya subiendo y vaya siendo escalonado a medida que va subiendo, porque las valvas las detienen de que no se vayan a devolver por efecto de la gravedad. En cambio, la sangre que está en la cabeza para volver al corazón, por supuesto, que no necesita valvas porque la gravedad la ayuda completamente a descender. Entonces, ¿verdad? Tenemos que el desagüe comienza aquí, tenemos una vena, ¿verdad? Que se llama sagital, o las venas normalmente se llaman senos. Seno sagital inferior, ¿verdad? Seno sagital inferior y seno sagital superior. Entonces, la sangre que se drena en el seno sagital superior, ¿verdad? Cae en algo que se llama confluencia de los senos. Por esa confluencia de los senos que se va a formar con la sagital inferior
¿verdad? La sagital inferior se va a unir con la cerebral magna y me va a formar el seno recto. La sagital inferior se va a unir con la cerebral magna y me va a formar el seno recto, que es este mismo seno recto que tenemos aquí. Seno recto. Entonces, luego el seno recto cae en la confluencia de los senos. Entonces, en la confluencia de los senos cae seno recto y seno sagital superior. Ahí se encuentra toda esa sangre. De allí se riega hacia los lados por el seno transverso. ¿Qué es esto? La sangre decide si se va por la izquierda o por la derecha. Por los senos transversos, luego desciende y cae en los senos sagitales, sigmoideo, perdón, senos sigmoideos, esto, y estos senos sigmoideos, aquí no se ve porque esto es dura madre que está atravesado, el seno sigmoideo termina yéndose por el huequito que se llama agujero yugular. Por el agujero yugular cae, ¿verdad? Y entonces comienza lo que es la vena yugular interna, que es esta que viene aquí, la yugular interna. Aquí vemos otra vez seno sagital inferior, seno sagital superior. El sagital inferior junto con la cerebral magna forman el seno recto. Después de aquí, la sangre de la sagital superior y el seno recto se va por los senos transversos. Después de la yugular interna, sigue bajando, también se drena sangre por la yugular externa y por la yugular anterior. Después, entonces, la sangre de la vena yugular interna se une con la subclavia interna y forman el tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico que como la aurícula derecha está hacia la derecha, entonces el tronco venoso brachiocefálico izquierdo es más largo que el derecho porque tiene que hacer mayor recorrido hacia la derecha para buscar la aurícula derecha. Los dos troncos venosos brachiocefálicos se unen y forman la vena cava superior. En la vena cava superior, si recuerdan de cardio, drena la vena ácigos, que es esta. Drena y entonces la vena cava superior drena en la aurícula derecha. En la aurícula derecha drena vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. En el cubo azul, cuando me podía llevar a los estudiantes de punto fijo a coro para que conocieran allá el cubo azul. Ya varios de estos estudiantes están graduados y todo. ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna pregunta? Ajá, Perla. La cerebral anterior abarca lóbulo frontal y parietal. O sea, tienes que decir siempre, en la cara medial abarca todo el lóbulo frontal y todo el lóbulo parietal. Y en la cara lateral abarca los 2 centímetros superiores de el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Sí me entendiste? Fino, fino. Sí, sí. Eso es de repasarse. Ni yo mismo me lo aprendí cuando me dieron la clase. Tuve que repasarlo y todo eso. Bueno, nos estamos viendo entonces. Que tengan una buena noche.